Multiplicador de tensión. ¿Qué es un multiplicador de tensión? Eh, un multiplicador de tensión es un circuito eléctrico que convierte tensión desde una fuente de corriente alterna a otra de corriente continua de mayor voltaje mediante etapas de diodos y condensadores. Entonces, lo que vemos aquí es un circuito multiplicador de tensión. Entonces, a partir de una tensión, un voltaje alterna, en este caso US es una fuente de voltaje alterna, nosotros podemos ir, digamos, elevando el voltaje, multiplicando el voltaje hasta lograr un nivel mayor a la entrada. O sea, a la salida, en la salida entonces vamos a tener un nivel de voltaje mayor que la de la entrada, ¿verdad? Este sería entonces un multiplicador de tensión de 4 etapas. En cada etapa se va, digamos, sumando más y más voltaje. Este sería un cuadruplicador, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros medimos acá mismo, en el, mira, acá mismo en C4, si medimos aquí, vamos a medir un voltaje 4 veces que la tensión de entrada US. ¿Ok? Si la tensión aquí va a ser 4 veces que la tensión de entrada. Bueno, eso vamos a ir viendo cómo funcionan estos circuitos. ¿Cuáles son las aplicaciones, verdad? ¿En dónde se utiliza estos multiplicadores? El multiplicador de tensión se utiliza para la generación de alto voltaje requerido en los tubos de rayos catódicos, tubo de rayo X, para alimentar fotomultiplicadores para detectores de rayo gamma. También se utiliza para la generación de altos voltajes para experimentos de física de alta energía. Otro uso en la actualidad está implementado en los circuitos para matar insectos, como por ejemplo mosca, mosquito, entre otros. O sea, conocen el aparato este tipo una raqueta, ¿verdad? Donde genera alto voltaje. Apretamos el botón y genera alto voltaje. Entonces, es también uno de los circuitos, o sea, una de las aplicaciones donde se utiliza este circuito, ¿verdad? Eleva el voltaje, carga un capacitor y eso descarga sobre el insecto. Los tubos de rayo católico, los televisores analógicos con pantalla TRC, también requiere alto voltaje. La pantalla de sí, el principio de funcionamiento de estos dispositivos, los tubos de rayo catódico, es que trabaja a muy alto voltaje, ¿verdad? Del orden de 20.000, 25.000 voltios. Entonces necesita un circuito multiplicador de voltaje. Bueno, podemos tener diferentes tipos, ¿verdad? Los tipos de multiplicadores, tenemos el doblador de tensión, el doblador de tensión de onda completa, o sea, de onda media y de onda completa, ¿verdad? Sería el duplicador, ¿verdad? De tensión. También podemos tener el triplicador y el cuadruplicador. Vamos a ir viendo cómo funciona cada tipo de multiplicador. Bien, el doblador de tensión o duplicador de tensión es un circuito eléctrico que carga condensadores a una tensión de entrada y tiene que ser alterna, aquí tiene que ser alterna, de modo que se produce exactamente el doble de la tensión en la salida. O sea, aquí en la entrada vamos a entregarle una tensión alterna. En este caso, como ejemplo, por ejemplo, la red de 220 voltios aquí, 220 voltios, y vamos a tener un capacitor C1, un diodo de 1, diodo de 2 y un capacitor C2. Este circuito se llama circuito Greinacher, ¿verdad? Vamos a ver cómo funciona. Bueno, cuando nosotros estamos en el semiciclo, cuando la corriente, digamos, está en la parte
el semiciclo o la señal, cuando está en la parte del semiciclo positivo, en ese momento la polarización va a ser de la siguiente manera. Aquí va a ser positivo y acá negativo. ¿Ok? Y en esta situación va a conducir este diodo de aquí. Este diodo de aquí, ¿verdad? Entonces, se va a cargar este capacitor C1 y C2. Bueno, vamos a analizar. Entonces, la corriente circula en este sentido y el capacitor C1 se va a cargar. Acá se va a polarizar de esta manera, positivo y negativo. Acá también, como está en polarización directa, conduce el diodo de 2 y se carga el capacitor C2 también con esta tensión, positivo, negativo. ¿Ok? Bueno, el diodo D1 que está aquí permanece abierto ya que va a estar de polarización inversa. ¿Ok? El circuito completo es con dos diodos, ¿verdad? De 1 y de 2. Pero este diodo, para el semiciclo positivo, va a estar, digamos, polarizada en forma inversa. Por eso que no aparece aquí. Bueno, eso es para el semiciclo positivo. Después, cuando cambia la señal y va para el semiciclo negativo, entonces la corriente va a circular en este sentido ahora, así. Bien, en estas condiciones se abre el diodo de 2, es decir, se queda el circuito abierto, también el capacitor C2 se queda abierto, pero acuérdense que el capacitor se cargó aquí, entonces este va a permanecer con su carga de esta manera. Va a estar polarizado con carga, es decir, que esto va a estar cargado, el capacitor va a estar cargado con ese signo. Con el semiciclo negativo, el capacitor C1 se va a descargar y volver a cargarse, pero va a cambiar su polaridad. Ahora de este lado va a ser positivo y de este lado va a ser negativo. ¿Verdad? Bueno, así ve. ¿Ok? Al inicio estaba polarizado de esta manera. Acá positivo y acá negativo. Pero después cuando en el semiciclo negativo se descarga y se vuelve a cargar y queda con este signo. Luego, en el siguiente, digamos, semiciclo de nuevo, vuelve a circular corriente en este sentido. ¿Ok? Se polariza otra vez de esta forma. En este sentido. Pero la carga de ese 1 que estaba polarizada de esta manera, la carga de ese 1 también va a circular también a través del diodo de 2 y se va a sumar a la carga o a la tensión de C2. ¿Se acuerdan que C2 se quedó cargado aquí? Se quedó cargado con una tensión, ¿verdad? Ahora, se carga con 311 voltios. ¿Por qué 311 voltios? Porque la entrada es 220 volts y la tensión pico de 220 voltios es 311. ¿Se acuerdan de dónde sale eso? ¿Se acuerdan la relación que existe entre la tensión eficaz, la tensión pico y tensión eficaz? ¿Alguien se acuerda de la fórmula? Tensión eficaz, tensión pico. La fórmula es esta. Tensión pico o la tensión eficaz, V eficaz, tensión eficaz es igual a tensión pico sobre ¿cuánto? ¿Alguien se acuerda? Señales alternas o corriente alterna. Sobre raíz cuadrada de 2. ¿Ok?
sobre raíz cuadrada de 2. Esa es la fórmula, digamos, la relación que existe entre tensión pico y tensión eficaz. Bueno, entonces la tensión, lo que nosotros medimos en la red de 220 voltios, cuando colocamos ahí el tester para medir tensión alterna, medimos 220 voltios. Este voltaje medimos, ¿verdad? Pero este 220 voltios es el voltaje eficaz o el voltaje RMS también se conoce como voltaje de RMS. Y la relación que existe con el voltaje pico, que es aquí el voltaje más el pico, ¿verdad? De la onda, es esta, que el voltaje eficaz es igual a voltaje pico sobre raíz cuadrada de 2. Entonces, si nosotros queremos saber, teniendo el voltaje 220 voltios, si queremos saber el voltaje pico, tenemos que multiplicar por raíz cuadrada de 2. Vamos a realizar eso. Entonces, raíz cuadrada de 2, que es igual a 1,414 por 220, me da 311. 311. O sea, de ahí sale entonces este 311 voltios. Es el voltaje pico de la señal de la red de 220 voltios. De ahí sale el 311 voltios. Bueno, entonces cuando se va cargando estos capacitores, este se carga a 311, después en el siguiente ciclo negativo, se queda esto desconectado, pero sigue con la carga. El C1 se descarga y se vuelve a cargar con 311 también. Cuando volvemos al siguiente ciclo, la carga de 311 de aquí se suma con el de C2. O sea, la carga de C1 se suma con el de C2. Y si nosotros medimos sobre C2, si medimos sobre C2, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir el doble de la tensión de 311, ¿verdad? Que sería 622 voltios. ¿Ok? Este voltaje de aquí. Si medimos sobre el voltaje C2 o si ponemos una carga sobre C2, esa carga va a recibir un voltaje de 622 voltios. Bueno, la masa se toma en este punto. O sea, aquí la masa y 622 voltios. Entonces, prácticamente estamos duplicando la tensión de entrada. ¿Cuál era la tensión de entrada? Era 311, ¿verdad? 311 volt pico. Bueno, entonces C2 se carga a 622 voltios. Como la corriente de descarga es pequeña, el C2 se descarga despacio con una constante de tiempo de valor 20 milisegundos. O sea, es el tiempo que tarda un ciclo completo. Si estamos hablando de un voltaje, si estamos hablando de un voltaje de 50 Hz, voltaje de 220, 50 Hz, entonces el tiempo el ciclo de carga y de descarga es de 20 milisegundos, ¿verdad? O sea, lo que tarda un ciclo completo, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos entonces un duplicador o doblador de tensión, ¿verdad? Bueno, resumiendo entonces, como 50 Hz es la frecuencia de la alterna de 220 voltios, entonces vamos a tener vamos a tener entonces un doblador de media onda. Es decir, este sería un doblador de media onda, ¿verdad? Entonces la señal resultante sobre C2 va a ser un voltaje, el BL, sobre lo que vamos a medir acá, va a ser una tensión medio pulsante, ¿verdad? Así como esta es, de 50 Hz. ¿Okay? Y cada ciclo tendría 20 milisegundos de periodo, ¿verdad? Ese sería el periodo y 50 Hz, 50 Hz sería la frecuencia. Ok, el doblador de tensión. Entonces vamos a ver el doblador de tensión de onda completa. El que vimos recién es doblador de media onda. Ahora vamos a ver un circuito doblador de tensión de onda completa. Tipo puente, también conocido como Delon, ¿verdad? Este sería el doblador de onda completa. En este caso, utilizamos también dos condensadores, dos diodos, pero en esta configuración.
en esta configuración. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona esto. Asimismo, acá se conecta la red y la carga, digamos, se toma aquí. O sea, la tensión de salida se toma aquí sobre C1 y C2. Bueno, cuando la tensión viene, cuando la señal viene en la parte del semiciclo positivo, la corriente circula de esta forma. Y ahí se carga C1 con 311 voltios. Después, cuando cambia la señal al negativo, digamos, al semiciclo negativo, cambia la forma de la onda. Cuando la señal ya está en la parte negativa, así, la corriente que va a circular de este lado no va a poder circular porque este va a estar polarizado en forma inversa. O sea, acá va a ser, este va a ser positivo y acá negativo y no va a circular. Pero este capacitor ya quedó cargado ahora. Este de abajo, no, en el semiciclo positivo, cuando estamos en el semiciclo positivo, no se carga esto porque por aquí no circula corriente, ¿verdad? Y cuando estamos en el semiciclo negativo, este de aquí, aquí se abre el circuito y lo que en este caso va a circular es a través de este capacitor, aquí. Un momentito. A través de este diodo y capacitor. Bueno, la corriente entonces va a circular en este sentido. ¿Ok? Y ahí se va a cargar el capacitor C2. Bueno, entonces cada capacitor se va a cargar por 311 voltios y la suma de los dos, entonces otra vez voy a tener ahí, sí, voy a medir acá el voltaje. Si voy a medir ahí mismo el voltaje, voy a tener la suma de los dos, ¿verdad? Que sería los 622 voltios. Si aquí me le meto un voltímetro, acá voy a tener 622 voltios. ¿Ok? Bueno, este es otro tipo de doblador, con la diferencia de que ya es de onda completa, ¿verdad? Tanto cuando está en la parte positiva y negativa se van cargando los capacitores y así se van sumando las tensiones, ¿verdad? Bueno, la ventaja de este tipo de doblador es que tiene una mayor frecuencia y el rizo es más pequeño y el tiempo de carga-descarga es de 10 milisegundos, o sea que la mitad del tiempo de la media onda, ¿verdad? 10 milisegundos y la frecuencia se dobla. La frecuencia es de 100 Hz. 100 Hz. ¿Ok? Ok, primero se carga uno y después el otro, se van turnando los dos condensadores. Como cada uno es de 50 Hz, las dos a la vez son 100 Hz. Muy bien. Después tenemos el triplicador. El triplicador. Como pueden ver, el triplicador es bastante similar a la de duplicador de media onda. Si podemos ver otra vez la de duplicador de aquí. Simplemente se le agrega un condensador y un diodo más. Casi el mismo circuito, si pueden fijarse. Se le agrega C3 y D3, ¿verdad? Bueno, y funciona de la misma forma, ¿verdad? Se van cargando los condensadores. En el semiciclo negativo se carga C1, el semiciclo positivo se carga C2 a 600. Ahí ya es duplicador, 622 es el duplicador. Semiciclo negativo otra vez se carga C3 dos veces el pico, ¿verdad? Bueno, después si nosotros tomamos o colocamos la carga entre C1 y C3, ¿cuánto vamos a medir ahí? Ahí vamos a medir 933 voltios. 933 voltios. Con este mismo circuito se puede hacer también el doblador y un triplicador dependiendo de dónde coloquemos, digamos, dónde tomemos el voltaje. Si nosotros medimos aquí
entre C2, y acá medimos entre C2, ahí vamos a tener 622. Acá vamos a tener 622. Y si medimos entre C1 y C2, aquí vamos a tener 933 voltios. ¿Ok? Entonces, el mismo circuito podemos usar para triplicador y para duplicador también. Ok. También el ciclo es de 20 milisegundos. Y la suma de ese 1 más ese 3 es lo que nos está dando el triple del voltaje de la entrada. Bueno, después tenemos el cuadruplicador, que no es otra cosa que ir agregándole más capacitores y más diodos. Como pueden ver, le agregamos C4 y D4. Y la tensión tomamos aquí, la suma entre C4 y C2. Y ahí ya estaríamos cuadruplicando el voltaje de salida. Entonces, si necesito el doble del voltaje, mido el voltaje o tomo sobre C2, aquí. Si quiero triplicar, mido sobre C1 y C3. Y si quiero cuadruplicar, tomo el voltaje aquí mismo entre C2 y C4. Ahí estaría midiendo un voltaje 4 veces el voltaje de entrada. Si al circuito anterior se le añade una etapa más, diodo y condensador, se convierte en un cuadruplicador, ¿verdad? Es como los anteriores y la tensión se toma como se ve en la figura. O sea que aquí nosotros vamos a colocar el voltímetro aquí mismo sobre la carga y acá vamos a medir 4 veces la tensión de entrada. Tensión de entrada. ¿Ok? Bueno, y esto es lo que se conoce como circuitos multiplicadores. Son circuitos que se utilizan para algunas aplicaciones. La idea es aumentar el voltaje de entrada, ¿verdad? Multiplicar el voltaje de entrada. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Se entendió esta parte? A ver, ¿está todo bien? Carlos, Abraham, Miguel, Raúl, Sofía, Juan. Bueno, vamos a tratar de simular estos circuitos. A ver, voy a dejar de compartir, voy a tratar de abrir un simulador. Primero, un simulador para onda. Un simulador que ya estuve preparando. Ok. Bueno, este ¿cuál sería? Este sería el circuito duplicador, ¿verdad? De media onda. Bueno, entonces armamos aquí un circuito duplicador. Tenemos una fuente que está entregando 50 Hz y 10 voltios. 10 voltios
Ese me imagino que es el voltaje pico, ¿verdad? El 10 voltios. Entonces 50 Hz, 10 voltios. Aquí en la entrada tenemos, tenemos un capacitor aquí, el diodo, y el otro diodo conectado de forma directa e inversa, ¿verdad? Y aquí la salida. Este sería C1 y este sería C2. Entonces sobre este capacitor nosotros tenemos que medir el voltaje. Si tenemos 10 voltios en la entrada, ¿cuánto vamos a tener aquí sobre C2? Entonces vamos a conectar el switch que cierra el circuito y vamos a ver qué pasa. Ok. Ahí y ya se está cargando los capacitores y vemos que medimos 18.9 voltios. O sea, de los 10 voltios que tenemos aquí, o sea, este 10 voltios es el voltaje pico ya, prácticamente se duplica, ¿verdad? 18.9. O sea, casi se duplica, ¿verdad? Este sería el duplicador de onda de media onda, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver otro circuito. A ver, duplicador de onda completa. Bueno, ahí tenemos el duplicador de onda completa. Estoy utilizando capacitores. Voy a descargar primero esto. Voy a descargar. Este switch lo que está haciendo es, está descargando a través de esta resistencia de 10K que estoy utilizando como carga. Bueno, entonces tengo dos condensadores C1 y C2 y los diodos aquí. También tengo una fuente de 10 voltios y 50 Hz. Bueno, ahora prácticamente es cero el voltaje. Es del orden microvoltio, ¿verdad? O sea, prácticamente cero, ¿verdad? Está cargado no están cargados los capacitores. Ahora voy a cerrar la llave, el switch, y voy a ver qué pasa. Cierro y ahí ven que se cargó los capacitores a 19 voltios. O sea, casi dobló el voltaje. Este sería el doblador de onda completa. Ok. Otro ejemplo. Voy a ver con Multisim, que es uno de los simuladores también. Bueno, acá también tenemos el circuito, el mismo circuito. Eh, el mismo circuito. Doblador de onda completa. Tenemos el diodo de 1, de 2 y los capacitores C1 y C2, ¿verdad? En este caso ya estoy con componentes reales. Eso es lo que te permite el multisim, el simulador multisim, que podés realizar simulación con componentes reales, ¿verdad? Componentes que vamos a encontrar en el mercado, ¿verdad? Por ejemplo los diodos de 1N4007, ¿verdad? Que es uno de los diodos que se utiliza normalmente para rectificar, que soporta hasta 1000 voltios en inversa. El capacitor de 560 microfaradios, es un valor comercial también. Capacitor electrolítico sería esto. Bueno, entonces la resistencia de 10K aquí es simplemente para usar como carga y para descargar el condensador totalmente. Ahora mismo está descargado. Le coloqué aquí un tester y este es el voltaje que mide ahora. A ver, o sea, prácticamente 0, ¿verdad? Entonces voy a, voy a desconectar el capacitor ahí y voy a cerrar el circuito para que, en este caso tenemos una fuente de 220 volts y 50 Hz. Lo mismo que estaríamos midiendo en la red de 220, la red eléctrica, ¿verdad? En el simulador anterior no puedo hacer esta simulación con voltaje muy alto porque digamos que los componentes son para baja potencia. Entonces si le coloco un voltaje muy alto se queman los componentes, ¿verdad? Bueno, voy a cerrar el circuito a ver qué pasa. Ok, ahí pueden verse que se está cargando el capacitor. ¿A cuánto? Se está cargando 621.7.
621.7. Se quedó ahí. 621.6 voltios. O sea, casi 622. Y es justamente el doble del voltaje pico de la tensión 220 volt RMS, ¿verdad? O sea, el voltaje picado 120, su voltaje pico es 311. 311 por 2 es 622. Y como pueden ver, es un voltaje muy cercano al doble del voltaje de entrada. Entonces, este circuito, el doblador, como pueden ver, funciona perfectamente, ¿verdad? Con estos componentes. Este mismo experimento ustedes pueden realizar con estos componentes, con dos diodos, uno N4007, con capacitores. Eso sí, los voltajes del capacitor tienen que ser de voltaje alto, ¿verdad? De voltaje muy alto, de 400 voltios, eh, para asegurar, ¿verdad? O sea, tienen que ser capacitores grandes para asegurar, ¿verdad? Bueno, entonces el voltaje se toma aquí. Esto podemos utilizar como tierra y acá podemos medir la salida y vemos que se duplica el voltaje a 600 voltios. Si van a hacer este experimento, tienen que tener mucho cuidado porque 620 voltios es un voltaje muy alto. Si reciben una descarga de ese voltaje, van a sentir un pequeño patadón importante, ¿verdad? Bueno, esto sería entonces el duplicador. No sé si hay alguna consulta, alguna duda sobre este tema. Pueden habilitar el micrófono o me pueden escribir también cualquier duda. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, ok, se acercan los exámenes parciales. No sé cuándo tengo con ustedes. Voy a fijarme un poco. ¿No saben todavía cuándo es el examen con ustedes? ¿Examen parcial? Horario parcial. Voy a ver un poco. Analógica 2. El 20 de octubre. El 20 de octubre. Que sería el 20 de octubre. Sería en 15 días. Entonces vamos a tener una clase más antes de los parciales. Bueno, no sé si podemos. Bueno, voy a ver. Voy a salir. Voy a volver en el circuito anterior, que es el duplicador. Ok, para triplicador, ¿qué hacía falta? Para el triplicador nosotros tenemos que agregarle un capacitor C3 y un diodo D3. Vamos a ver si podemos hacer eso. Entonces, este mismo circuito, nosotros podemos agregarle un diodo. Vamos a apagar bueno, esta encendida apagado. Vamos a agregarle un diodo. Bueno, primero un capacitor. Un capacitor. Un capacitor aquí. Y un diodo. Y un diodo aquí.
¿Ok? Vamos a ver qué pasa aquí. Conectamos. Conectamos aquí. Ahí. Ahí ya tenemos un triplicador. Aquí. Este sería C1, C2, C3. De 1, de 2 y de 3. Entonces aquí vamos a colocar un voltímetro entre estas terminales. Aquí y aquí. Ahí. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, ahí tenemos 28 voltios. 28 voltios tenemos ahí. O sea, triplicador, ¿verdad? O sea, de 10 voltios, ¿se acuerdan que este es de 10 voltios? Entonces, por 3 sería 30. O sea, se acerca bastante, ¿verdad? Se acerca bastante a los 30 voltios. Y así vamos aumentando los voltajes. ¿Ok? Y si le agregamos otro capacitor y diodo, bueno, estaríamos teniendo un cuadruplicador. Bueno, se está terminando nuestro tiempo. Si se corta, entonces continuamos la próxima clase. Vayan realizando su tarea que le subí en la plataforma, ¿sí? Y preparándose para el examen parcial. ¿Está bien?